Todos nosotros tenemos en la cocina un dispositivo que parece violentar las leyes de la termodinámica. La nevera, frigorífico o refrigerador genera frío. ¿Está ocurriendo un milagro en casa o la explicación es más compleja y al mismo tiempo asombrosa e inesperada? Las leyes de la termodinámica son de las más básicas de la física. La primera dice que la energía no se crea ni se destruye, es decir, la cantidad total de energía en el universo es una constante aunque haya variaciones locales. Si encendemos una antorcha, su calor es mayor que su entorno y por lo tanto lo calienta. Allí entra en acción la segunda ley, que nos dice que el calor pasa de los objetos más calientes a los más fríos hasta que sus temperaturas se equilibran. También dice que a medida que la energía se transfiere, por ejemplo al convertir el movimiento de un río en energía eléctrica que se transmite para encender la iluminación de la calle, más y más de esa energía se desperdicia en forma de calor. Este calor no se puede recuperar. Es el desorden que los físicos llaman entropía. Según esto, el universo tendrá en un lejanísimo futuro una temperatura equilibrada, como una sopa inmóvil donde no se puede transferir energía de un lugar a otro. Según estas leyes, la nevera sí parece estar haciendo algo contrario a la segunda ley de la termodinámica. Para que enfriara sería necesario que estuviera en contacto con algo aún más frío, ¿o no? Que el frío conserva los alimentos es algo que el ser humano sabe desde temprano en su historia. Esto se aprovechaba sobre todo en latitudes donde el frío permitía congelar los alimentos. Puede sonar extraño que incluso en el medievo hubiera almacenes subterráneos donde se guardaban alimentos con hielo constantemente reabastecido para conservarlos. Pero este método era marginal respecto de los otros muchos que se desarrollaron para conservar los alimentos hasta que en el siglo XIX se fue generalizando la idea de las cajas de hielo domésticas, abastecidas por una creciente industria del hielo que cortaba bloques de ríos y lagos congelados y los despachaba por todo el mundo. La refrigeración natural con un vibrante comercio de hielo que abarcaba literalmente todo el mundo era la respuesta a la necesidad de conservar los alimentos. Las familias tenían su caja de hielo y recibían el hielero periódicamente como al que les llevaba la leche, el pan o el diario. Pero para entonces ya se había descubierto una forma de crear frío sin contradecir las leyes de la termodinámica. Como puede uno imaginarse, es necesario introducir mucha energía en el sistema para crear frío, y es lo que hizo el escocés William Cullen y lo demostró públicamente en 1755. Utilizó una bomba movida a mano para crear un vacío parcial sobre un recipiente de éter etílico o dietiléter que por lo tanto comenzó a hervir. Como la temperatura es directamente proporcional a la presión, al disminuir esta, la temperatura baja. Es lo que pasa cuando se congela el líquido al abrir una botella de refresco o cerveza demasiados fríos y caer su presión al expulsar los gases que contiene. El dietiléter entonces bajó de temperatura absorbiendo el calor de sus alrededores y creando una pequeña cantidad de hielo. Así, se usaba una gran cantidad de energía, la de la bomba, para provocar un proceso que creara frío. Pero el resultado final siempre era más calor, precisamente el que percibimos en la parte posterior de nuestras neveras o congeladores. Ese principio, sin embargo, no consiguió llevarse a la práctica de modo comercial, sino hasta que Alexander Twining en los Estados Unidos y James Harrison en Australia patentaron máquinas que hacían hielo en un ciclo en el que se comprimía aire que al descomprimirse se enfriaba intensamente para volver a la bomba de compresión una vez habiendo absorbido el calor del agua que convertía en hielo. El francés Ferdinand Carré mejoró el sistema usando amoníaco en lugar de aire con relativo éxito comercial. El amoníaco, sin embargo, olía mal y era venenoso si escapaba de la máquina, de modo que no llegó a los hogares, solo a algunas industrias. Los experimentos para sustituir el amoníaco como refrigerante alcanzaron el éxito finalmente en 1920, cuando se creó el diclorofluorometano, un gas llamado comercialmente freón. Era un buen refrigerante, no tenía olor y no era tóxico en las cantidades normales que podrían inhalarse si se rompía la tubería del aparato. En esa década, la nevera se convirtió en un accesorio indispensable de todo hogar. ¿Qué ocurre exactamente en nuestras neveras todo el tiempo para mantener frescos nuestros alimentos y bebidas? El ciclo es una variante del original de Cullen. El vapor refrigerante se comprime mediante un pistón accionado por un motor eléctrico. Los primeros compresores usaban motores de vapor bastante más ruidosos.
El funcionamiento de ese motor es el ruido que hace la nevera. El vapor pasa entonces por un tubo a un condensador que contiene aire en circulación o agua, que muchas veces podemos ver como una espiral en la parte de atrás del aparato donde se licúa. El líquido pasa entonces por una válvula de expansión a la tubería que rodea la caja de la nevera y del congelador. Dado que esta tubería tiene una presión mucho menor, el líquido se enfría y recorre el electrodoméstico absorbiendo el calor del aire del interior de la nevera. En el proceso el líquido se evapora nuevamente y las tuberías lo redirigen de vuelta al compresor para que repita el ciclo. Y lo seguirá haciendo incansablemente, al menos hasta que se hagan realidad ambiciosos proyectos de tecnologías totalmente nuevas, como cristales de plástico o partículas que cambian su temperatura al verse sometidas a campos eléctricos, geles de biopolímeros y otros. Además, claro, de emplear métodos más eficientes de uso de energía e inteligencia artificial para ordenar el abasto de comestibles automáticamente, aunque esto ya no sea realmente el trabajo aparentemente mágico de hacer frío. En 1920 nadie podía saber que la liberación del freón y otros gases refrigerantes que se empezaron a utilizar para neveras y refrigeración industrial, así como en sistemas de aire acondicionado de todo tipo para edificios o automóviles, junto con los gases propulsores de los aerosoles, afectarían la capa de ozono de nuestro planeta, creando un agujero que descubrieron Frank Sherwood Rowland y Mario Molina en 1974. Estos clorofluorocarbonos o CFC hoy se han sustituido por diversos refrigerantes que se analizan antes de autorizarse para los sistemas de enfriamiento de todo el mundo. Gracias a ello, el agujero de ozono ha ido disminuyendo y se espera que desaparezca en pocos años.